Muchas gracias, señor Vizcarra, por la oportunidad de esta entrevista con la República. Empecemos por el tema de su candidatura, ¿le parece? Sí. Usted construyó durante su presidencia un efectivo relato para efectos de su propia credibilidad, en el que antagonizaba a su gobierno con el Congreso, ¿no? Al Congreso usted le dijo de todo. Ahora apenas es vacado, anuncia que desea conseguir un escaño. Explíqueme este giro dramático, digamos, ¿no? ¿Cómo justifica querer integrar un colectivo al que usted mismo cuestionó durante tanto tiempo? Mira, primero que nada, gracias por la entrevista. Y qué buena oportunidad esa pregunta para explicar un tema de fondo. O sea, yo nunca he estado en desacuerdo y he satanizado al Congreso como institución. A los congresistas. El problema son los congresistas. ¿Y usted quiere ser un congresista ahora? Por eso, el problema no es la institución. Para efecto de una democracia que requiere contrapesos, requiere poderes del Estado con independencia, pero que sumen sus esfuerzos para un solo objetivo, el desarrollo del Perú. Hemos tenido dos congresos en los cuales yo directamente he interactuado, el actual y el disuelto, donde no primaban los intereses del Perú, sino los intereses particulares de las bancadas representadas en el Congreso. Contra eso yo me he opuesto y he sido muy claro y frontal y directo. Ese tipo de congresistas han generado el descrédito de la población ante una institución tan importante. Si ahora acepto este reto de integrar un nuevo Congreso, es precisamente para cambiar la forma de accionar de los congresistas y, en consecuencia, el Congreso recupere credibilidad y recupere legitimidad ante la población. ¿Usted quiere cambiar el accionar de los congresistas? Por supuesto que sí. ¿A los 129 que lo acompañan? Por lo menos ya tenemos una idea clara y común, y por eso estoy recorriendo el Perú para conversar con los congresistas de la bancada de Somos Perú, ahora candidatos, y que seguramente en un buen número van a ser electos congresistas. Gracias a su empuje, a su arrastre. Una pregunta sobre eso, precisamente. Sí. ¿Usted garantiza la idoneidad de los congresistas que resulten electos de Somos Perú? Se lo pregunto porque sin su candidatura, muy posiblemente, me estoy adelantando, pero uno entiende que esa bancada hubiese sido de mucho menor tamaño, si es que acaso hubiese llegado al Congreso incluso. Su arrastre le da la posibilidad de convocar a más gente y que tenga mayor cantidad de votos, por lo tanto que la bancada sea mayor. ¿Usted garantiza la idoneidad de quienes puedan entrar al Congreso? Mire, yo garantizo que como bancada vamos a tener una agenda muy clara en función del desarrollo del Perú, en función de la necesidad del ciudadano, como bancada. Yo no puedo asegurar, como bien usted lo dice, la idoneidad individual de cada uno de ellos, pero sí puedo asegurar la idoneidad del grupo de Somos Perú que va a estar representado en el Congreso. ¿Cómo diferencia la idoneidad personal de la idoneidad del grupo? No, porque es que como grupo, y para eso estamos haciendo el esfuerzo de recorrer todo el Perú, estamos definiendo lineamientos, estamos definiendo objetivos. De acuerdo. Entonces, yo ya he estado en San Martín, he estado en Lambayeque, en La Libertad, en Cajamarca, y hemos conversado con los ahora candidatos. Y le hemos dicho que aquí el reto no es ganar las elecciones, el reto es hacer una gestión eficiente y una gestión en beneficio de la población. Ahí va a venir recién el reto que tenemos que asumir. Usted repite de manera constante cuando se lo preguntan que no postula al Congreso para refugiarse en la inmunidad parlamentaria. Esta es una respuesta evidente, ¿no? Nadie admitiría que quiere llegar al Congreso para blindarse, digamos. Aunque esa fuese su intención. No estoy diciendo que lo sea, digo que es una respuesta obvia, ¿no? Sin embargo, lo concreto, lo real, es que si usted llega, y esto es casi seguro, salvo que lo retiren en el camino, ¿no? Hay algunos... Intentos habrán y muchos. Pero a lo que voy, si usted llega, y como digo, es casi seguro, obtendrá privilegios propios del cargo que le permitirán enfrentar las investigaciones en su contra quizás desde una mejor posición. ¿No es verdad eso que le estoy diciendo? Mire,
Y eso es uno de los principales objetivos que tengo individualmente, y lo estamos asumiendo colectivamente con el grupo de congresistas que sean electos como Somos Perú. Privilegios. Tú has hablado, y tú lo has dicho bien, los congresistas tienen privilegios, y no solamente el privilegio de la inmunidad, ese es uno de los privilegios. Tienen además otro enorme privilegio, el privilegio del tiempo de trabajo. O sea, todo ciudadano, usted, elector de la República, tiene que romperse el lomo trabajando todos y cada uno de los 365 del año. Algunos privilegiados tienen su mes de vacaciones. ¿Cuánto trabaja un congresista? Un congresista trabaja 2 legislaturas de 120 días cada una. Es decir, trabaja 8 meses al año. Y descansa 4 meses. Voy a proponer que se trabaje en 11. ¿No? Como todo ciudadano. Entonces, tenemos que quitar el privilegio del congresista de un trabajo muy, muy limitado en tiempo. Y obviamente el privilegio de la inmunidad. O sea, los ministros no tienen inmunidad, no tienen altos cargos. ¿Por qué tienen que tener los congresistas? Ok. Pero cuando yo hablaba de privilegios y relacionaba el tema con el tema de sus investigaciones, me refería a otro tipo de privilegios. Digamos, lo del trabajo lo entiendo. Pero me refería, por ejemplo, al tema de la inmunidad, que ya está, que usted mismo ha mencionado. El respaldo de una bancada, que seguro será importante gracias a su colaboración. Finalmente, capacidad de influencia. Política. No le he ejercido la capacidad de influencia siendo presidente de la República. Mucho menos haré ejercicio de una influencia siendo congresista. Yo creo que, y estoy seguro que una autoridad que es elegida democráticamente tiene la responsabilidad de mantener la humildad durante su ejercicio del cargo. Yo lo he hecho. Yo no me he sentido más que nadie durante los 2 años, 8 meses que he sido presidente de la República. He sido un afortunado por tener la más grande responsabilidad del país, pero para nada me he sentido un ciudadano diferente. Eso queremos también hacerlo en el Congreso, de que los congresistas no sé por qué circunstancia, una vez que son electos, se creen, como usted bien lo ha dicho, ciudadanos con privilegios, ciudadanos de otra categoría. Y eso los aleja de la población. Y, en consecuencia, al estar alejado de la población, los insensibiliza. Mi argumento, de nuevo, es que usted, si llega al Congreso, que lo más seguro, va a tener mejores herramientas para enfrentar las investigaciones en su contra. Ahora, ¿es verdad o no? Ahora soy un ciudadano y estoy afrontando las investigaciones. En menos de un mes he tenido 5 citaciones y he ido a las 5 citaciones. Tenga la seguridad que, siendo congresista, seguiré asistiendo a todas las citaciones que me haga la Fiscalía, a través de sus diferentes instancias. Pero mejor protegido. ¿Por qué? Si vamos a eliminar la inmunidad parlamentaria. Ese es otro tema interesante. Usted dice que va a eliminar la inmunidad parlamentaria. Vamos a eliminar la inmunidad parlamentaria. Señor Vizcarra, me hace ruido esta propuesta. No voy al fondo necesariamente, porque para mí sí los congresistas deberían tener inmunidad. Pero claro, debería ser bien usada. Ha habido una modificación ya en el Congreso, usted dice que es una inmunidad a medias, esto es discutible en todo caso, pero mi pregunta es la siguiente. Usted propone eliminar la inmunidad parlamentaria, pero dar un salto así supone una mayoría legislativa importante. Usted está proponiendo eliminar la inmunidad parlamentaria, pero eso va a depender claramente de la correlación de fuerzas que haya en el Congreso. ¿Cómo puede usted proponer eliminar la inmunidad parlamentaria si ni siquiera sabe qué composición va a tener ese Congreso? Si ni siquiera sabe usted si su propuesta va a tener acogida en los futuros congresistas. ¿No es un poco engañar a la gente? No, para empezar, es ya una propuesta de toda la bancada de Somos Perú. O sea, ya no es una propuesta individual. O sea, la bancada que sea electa por la ciudadanía, atendiendo el pedido de Somos Perú, como bancada en su conjunto, los congresistas que sean electos. Pero la bancada de Somos Perú no alcanza. No. Pero también hay líderes de otros partidos políticos que han manifestado exactamente lo mismo. E incluso los actuales miembros del Congreso han dicho que han eliminado la inmunidad parlamentaria. Pero si usted lee el texto, lo aprobado en el Pleno, no eliminan
la inmunidad Claro, eso es parlamentaria. debatible, pero mi punto es cómo propone usted eliminar la inmunidad parlamentaria. Porque va a ser una propuesta nuestra. Pero está proponiendo eliminarla. Va a ser nuestra primera propuesta, obviamente. Y haremos el esfuerzo de coordinación y concertación con las otras fuerzas para hacerlo. Lo que O sea, significa que no necesariamente se va a eliminar. Pero es que, si hay esa voluntad de la fuerza política manifiesta actualmente, es que queremos pasar nosotros de promesas a hechos concretos. Y vamos a estar atentos por eso. Esta es una campaña corta y estaremos muy atentos a lo que manifiesten los otros partidos políticos. Y obviamente estoy seguro que coinciden en la eliminación de la inmunidad parlamentaria. Porque así lo han manifestado. O sea, los otros partidos, yo he escuchado a los líderes la voluntad de eliminar. Con esa voluntad y nuestra propuesta que va a ser presentada como la primera propuesta para eliminar ese primer privilegio que tienen los congresistas, confiamos que va a ser aprobada por el Pleno. Daniel Salaverry exigió su renuncia a la vicepresidencia en el 2017. Dijo, una persona que no puede manejar un ministerio, habla después del problema que tuvo en el MTC por el caso Quinchero, ¿no? Una persona que esté involucrada en este tipo de irregularidades en megaobras no puede estar a cargo de un país. Cuando el señor Kuczynski sale del país, ¿a quién deja a cargo el despacho presidencial? Yo creo que no basta con la renuncia al Ministerio de Transportes, hablo de usted. Creo que debería exigírsele su renuncia a la vicepresidencia. Ahora es un compañero de partido. Sí, y yo lo he explicado, que él en esa oportunidad, su manifestación era en representación de la bancada de Somos Perú, de Fuerza Popular, la bancada de Fuerza Popular, porque él era el vocero. Y él podía estar en desacuerdo con esa posición, pero al ser el vocero tenía que manifestar la posición de su bancada. ¿Y no cree que una declaración así pone en evidencia a su candidato presidencial como alguien que no necesariamente es capaz de asumir posiciones propias, sino más bien aceptar imposiciones aunque no cree en ellas? Mire, él con mucho detalle y sustento ha manifestado la respuesta a esa pregunta. Más detalles sobre Daniel Salaverry, estoy seguro que en algún momento lo va a entrevistar a Daniel Salaverry y le puede explicar. Yo lo que manifiesto es que cuando yo he conversado con él, siendo ministro de Transportes y él congresista, hemos tenido una muy buena coordinación. Pero pidió que se vaya. No, me sorprendió, al igual que todos. Yo incluso después me comuniqué y me dijo, vicepresidente, es la posición de la bancada que yo he tenido que decirla como vocero. Luego, cuando yo ya ejerciendo la presidencia de la República y él ejerciendo la presidencia del Congreso, hemos tenido una muy buena relación, cada cual manteniendo la independencia de sus responsabilidades. Hemos coordinado, coincidido durante precisamente su presidencia, se llevó a cabo el referéndum y un buen avance de coordinación. Así que eso me genera confianza en que podemos establecer una muy buena relación en el futuro, si es que también él, como esperamos, sea elegido presidente de la República. Ya no creo que le vuelva a pedir la renuncia. No, en absoluto. Eso fue la coyuntura política de la posición del partido Fuerza Popular, que usted y todos los peruanos la conocemos. Una posición obstruccionista que en ese momento como vocero él tuvo que expresar. Vayamos a la pandemia, ¿le parece? Sí. Usted es muy criticado por los resultados que demuestra el Perú. Hay dos puntos que me parecen clave. Primero, tenemos el Perú, el mayor ratio de muertes por millón de habitantes. Michael Reid, el editor de Economist, que lo debe conocer muy bien, ha pedido que usted sea incluso investigado por el mal manejo de la pandemia. Esta apreciación tuvo bastante rebote, ¿no? ¿Cómo evalúa la conducción que hizo usted en la lucha contra el coronavirus? ¿Se aprueba o se desaprueba? Mira, yo apruebo no tanto la actuación individual ni de gobierno, sino de la población. Esta crisis sanitaria, que es la peor que hemos vivido en el Perú y a nivel de toda la humanidad, la hemos tenido que afrontar con tremendas falencias, con un sistema de salud precario. Y así la hemos afrontado. Y ahora, las estadísticas que gusta mucho a uno, a diferentes analistas tomarlas en cuenta, van encontrando cierta estabilidad de manera comparativa con otros países. Ahora mismo, el país nuestro, el Perú, tiene
indicadores de afectación de esta pandemia que ya son similares a muchos países en el mundo. ¿Qué siente cuando ve al Perú liderar el ratio de muertes por millón de habitantes? No, pero es que una pandemia se evalúa cuando concluye la pandemia. O sea, no puede usted evaluar un partido de fútbol a mitad del primer tiempo. O sea, tiene que ver toda la evaluación y cuando concluya, ahí va a ver los ratios. Nuestros ratios como país han sido al inicio, tuvieron efectos bastante elevados porque no teníamos sistema de salud que pueda afrontarlo. Inmediatamente comenzamos a trabajar en la contención del contagio y la respuesta hospitalaria. Cuando trabajamos eso, y eso nos tomó 3, 4, 5 meses, se estabilizó el incremento tanto del contagio como las muertes. Yo entiendo perfectamente que hay problemas estructurales, si usted heredó, eso está clarísimo. Hay cosas que reconocerlo, por ejemplo, el tema de las camas UCI, eso también es cierto, aunque no se llegó a la cifra prometida de las 2000. Sí, llegamos muy cerca de las 2000. Pero no se llegó. Pero nosotros quedamos que íbamos a terminar a fin de año. Y el 9 de noviembre ya todos saben lo que ocurrió. Un tema sobre el que hablaremos también un poquito. Sí. Pero a lo que iba es, hoy en estos momentos, Perú lidera el ratio por millón de personas, el ratio de muertes. Lo que usted me está diciendo es, veamos la tabla al final, es como decir, va a haber más muertos en otros países. ¿No es un poco insensibles? No, ¿cómo no van a estar sensibles todos los ciudadanos de la humanidad por la cantidad de fallecidos? Es que yo le pregunto solo por el Perú. No, pero por eso... eso... me responde por otros países. No, pero me está preguntando por otros países. Porque está hablando de ratios. Pero es que el Perú está arriba. Pues. El ratios es una comparación con otros países. Si usted me hace una comparación, yo le respondo en comparación. Si me habla de Perú, hablemos de Perú. Pero cuando yo le comparo, usted me pregunta por la comparación del Perú. Cuando yo lo comparo me dice, responde el Perú. No, o sea, es los indicadores en contagios. Actualmente, hace poco nada más, hace pocos meses, el Perú tenía una cantidad inferior a personas que habían sido contagiadas con el virus que países como Argentina, Colombia, por ejemplo, 2. Con el pasar del tiempo, ahora nos han superado largamente esos países. O sea, Argentina y Colombia tienen una cantidad muy superior de personas que han sido afectadas por el COVID-19 que el Perú, actualmente. Entonces, comparamos. El tema es una evaluación que se va haciendo según etapas. Nosotros empezamos con un enorme déficit de posibilidades de atención, pero hemos multiplicado por 10 la cantidad de camas hospitalarias. De igual manera, las camas UCI. Entonces había un esfuerzo muy grande que tenemos que continuarlo. Y eso es lo que nos preocupa. Los últimos 2 meses podemos apreciar que hay un relajamiento en las medidas de prevención, que son las más importantes en cualquier pandemia. Critica, presidente Sagasti. En general, al gobierno, y también el gobierno tiene que generar las medidas de prevención para que la población no se relaje. Ahora, ¿asume alguna responsabilidad política por esta enorme cantidad de decesos? Asumo la responsabilidad que corresponde de tener un sistema administrativo burocrático que nos toma 6 meses en aumentar las camas hospitalarias y las camas UCI cuando deberíamos hacerlo en 3 meses. Entonces hay un sistema en el cual tenemos que desempeñarnos como gobierno. Yo entiendo eso, pero mi pregunta es muy concreta. ¿Asume la responsabilidad política? El tema de demorar más tiempo del que era el estrictamente necesario, obviamente lo asumo, pero nunca dejamos de poner todo nuestro esfuerzo. Segundo punto. ¿Asume alguna responsabilidad política por la trágica demora? Trágica digo porque, claro, estamos hablando de vidas humanas. En la adquisición de las vacunas, usted le ha lanzado la pelota al Congreso. Ha dicho que se demoró en el registro sanitario, que lo vacaron cuando estaba a punto de cerrar el contrato con farmacéuticas.
Claro. Con laboratorios en realidad. Con laboratorios, en realidad, efectivamente. Error mío. O sea, yo no niego que el Congreso haya actuado de manera irresponsable, pero cuesta mucho creer que un jefe de Estado, la máxima autoridad del gobierno, el cargo político más importante del país, no tenga ninguna responsabilidad en este fracaso. O sea, ¿qué le puede decir a la gente sobre el tema de las vacunas? Que suene un poco más autorreflexivo, sincero, menos lanzarle la pelota. No, es que no estoy hablando solamente de este proyecto de ley. Este proyecto de ley era el que iba a atender uno de los requisitos, tener registro sanitario. O sea, si uno quiere comprar una galleta, comprar un caramelo... Se necesita registro sanitario, por supuesto. O sea, para poder suministrar una vacuna con mayor razón. Entiendo. Y el registro sanitario tiene un periodo para su aprobación que demora meses y hasta años. Entonces nosotros no podemos suministrar la vacuna si no tenemos registro sanitario y no podemos darnos el lujo de tener meses esperando. Entonces este proyecto de ley era para hacer un registro sanitario temporal de un año, muy rápido, específicamente para la vacuna del COVID-19. Eso se demoró más de 80 días, pero eso es solamente uno de los factores, no es el único. Uno tiene que adquirir la vacuna apenas exista la vacuna. Antes no puedes adquirir la vacuna. Pero Chile sí adquirió la vacuna. ¿Cuándo la adquirió la vacuna Chile? ¿Cuándo la adquirió Chile la vacuna? Recientemente, claro. No, la adquirió el 27 de noviembre. Recientemente. 27 de noviembre. O sea, es recientemente. Porque ahí recién ya la vacuna de Pfizer había concluido su fase 3 y había sido aprobada. Esa fue aprobada. Pero hubo un periodo previo de negociaciones. Y todo el periodo previo de negociaciones que siguió Chile, lo siguió Colombia, lo siguió Perú. Todos seguimos el mismo Pero periodo. no firmó nada. Y tampoco firmó Chile, tampoco firmó Colombia. Nadie firmó nada. Mientras que no haya la vacuna, nadie firmó nada. La vacuna tú la compras cuando haya. Y cuando firmó, por ejemplo, Chile, la compra la vacuna. El 27 de noviembre. Firmó la versión final del contrato. No, nosotros la versión previa también la tenemos. Con Pfizer, con Moderna, con AstraZeneca, con todos tienen versiones previas. Son compromisos de adquisición. Pero tú no la puedes comprar hasta que no tengas, porque hasta el mes de noviembre no existía precio, no hay precio de la vacuna. Pero aunque no haya precio, hay adelantos a la farmacia. No puedes dar adelanto si no hay precio. Una consulta. ¿Asume algún tipo de responsabilidad en el tema de las vacunas? Nosotros hemos trabajado exactamente como corresponde en la etapa que corresponde. Mientras que el mes clave para la adquisición de vacunas ha sido el mes de noviembre. En Perú, en Chile, en Colombia, en Australia, en Canadá, en Estados Unidos, en Japón, el mes clave ha sido el mes de noviembre. Y mientras todos los gobiernos estaban cerrando contratos y que se han cerrado la última semana de noviembre, aquí en noviembre hemos tenido 3 presidentes. Noviembre hemos tenido 3 presidentes. Sí, yo lo sé. Del 1 al 9, un presidente. Del 9 al 16, otro presidente. Del 16 en adelante, otro presidente. Entonces, mientras que aquí estábamos cambiando de presidentes, estaban cerrando los contratos. Nosotros hemos tenido exactamente las mismas negociaciones preliminares con los laboratorios que estaban fabricando las vacunas, igual que todos los países interesados en el mundo. Pero el cierre ha sido la cuarta semana de noviembre. Y la cuarta semana de noviembre, obviamente, yo ya no era presidente. Ya estaba el tercer presidente del mes. En resumen, insisto, asume No, en absoluto, porque es responsabilidad de la inestabilidad política que se generó por el cierre, por la vacancia inconstitucional que se dio el 9 de noviembre. O sea, yo tengo la absoluta seguridad que si nosotros hubiéramos continuado con todos los trámites previos que ahora estaríamos también con los contratos cerrados para que el primer trimestre ya de manera intensa se pueda aplicar la vacuna a los peruanos. Ahora, ese tiempo que ha pasado genera un desfase. Lo que estoy seguro que el gobierno está haciendo es recuperar ese desfase para que también se pueda contar con la vacuna a partir del primer trimestre del próximo año. Lo que nosotros sí cerramos es lo que podía concretarse. Era la iniciativa del Banco de la Organización Mundial de la Salud, el COVAX Facility. Eso sí podía, porque esto no era un trato con una empresa privada. Y entonces ahí podías tú cerrar un trato sin tener el precio final, porque por intermedio
quien respaldaba el COVID Facility era la Organización Panamericana de la Salud. Sí, claro, entiendo. Entonces era una iniciativa mundial que decía, nadie está seguro si todos no estamos seguros. Bueno, y ahí sí hubo 128 millones de dólares que se dio como abono para 13 millones de vacunas para el año 2021. Ok. Ujú. ¿Le afectó personalmente lo que ocurrió el 9 de noviembre? Claro, por supuesto. ¿Cómo no va a afectar? O sea, si afectó a la gran mayoría de ciudadanos del Perú que salieron a reclamar en calles, en plazas, en sus hogares, en sus ventanas, en sus balcones, ¿cómo no me afectará a mí? Por supuesto que me afectó. Desde la primera noche de las protestas contra Merino, ningún cartel ni de manifestaciones de Lima lo defendía a usted ni a su gestión. ¿Por qué cree que fue así? Porque ahí no estaban atacando a una persona. O sea, ahí el ataque y la afrenta era contra la democracia. Y por eso salía. Y sí, ha habido varios carteles. No sé si usted es selectivo en su mirada de los carteles. Ha habido más de un cartel. Pero yo siempre lo he dicho, este reclamo no tiene que personificarse. No tiene que personificarse. Ese reclamo tiene que ser por el Perú. Tiene que ser por su democracia. Tiene que ser por sus instituciones. Y si alguien sacó algún letrero respaldando a nosotros, nuestra gestión como presidente, le agradezco, pero ese no era el motivo de reclamo. Yo no vi los carteles, pero... Sí, está bien, o sea, tiene todo el derecho de ver lo que es más conveniente y eso está muy bien, pero aquí el reclamo era mucho más grande que el reclamo de una persona. Como otras personas han sugerido, una acusación constitucional contra Merino de Lama en el caso de ser congresista. Sí, Lo haría. corresponde. Esta aventura autoritaria le ha costado mucho al país. O sea, no puede ser que un país como todos, en un año tan complejo, tan duro para los peruanos y los ciudadanos de todo el mundo, nos prestemos para esta aventura autoritaria que paralizó al país no solo una semana, sino paralizó el mes completo, porque hasta que busques el nuevo reemplazo de Merino, mientras que se busque los ministros que acompañan, mientras que los equipos comiencen a trabajar. Ahí está donde me dice, ¿y por qué no es la vacuna? Y la vacuna es solo un ejemplo de todo lo que se paralizó. Se paralizó el país completo. Y no podíamos darnos el lujo de parar un país en medio de una pandemia, por intereses particulares. Aquí no ha habido los intereses del Perú, ha sido intereses de los grupos políticos con intereses económicos representados en el actual Congreso. Ellos tomaron esa decisión y tienen que asumir las consecuencias de la decisión que tomaron. ¿Ha vuelto a tener contacto o a conversar con el exministro José Hernández? ¿Sigue siendo su amigo? No. He conversado en este año 2020, sí, pero hace ya varios meses, ¿no? ¿Antes del escándalo? Sí, antes, sí. ¿Sigue siendo su amigo? No, él es un antiguo conocido, nunca ha sido mi amigo. Nunca ha sido mi amigo. Es un antiguo conocido porque lo conozco desde hace mucho tiempo en función del ejercicio profesional, ¿no? Pero nunca ha sido mi amigo. Yo tengo, y le puedo nombrar a más de una persona que son amigos, ¿no? Él no está entre mis amigos, pero sí un antiguo conocido. Ok. Él es el que lo ha puesto en problemas, básicamente. No, Bueno, no solo él. En absoluto. Él ha hecho una declaración que no hay absolutamente ningún sustento ni prueba al respecto. De acuerdo. Ahora, la obra de irrigación de Moquegua, Lomas de Hilo, ¿no? Por la que supuestamente se ha recibido estos sobornos y por el cual la Fiscalía lo investiga, no funciona, está inoperativa. Se gastaron millones en un proyecto que, de acuerdo con la descripción de un reportaje periodístico de Cuarto Poder, le leo, presenta, textual, construcciones inconexas, válvulas colapsadas y terrenos sin el verdor que debería representar el resultado de esta obra, que evidencian que no funciona, a pesar de haber sido entregada por el consorcio Brahim-Sastaldi a inicios de 2017. ¿Por qué esta obra emblemática que usted ha defendido cuando le han preguntado sobre este tema
estilo operativo. La sigo defendiendo, es una obra de suma importancia para Moquegua. Cuando yo fui presidente del gobierno regional de Moquegua, la dejamos en alrededor del 90% de avance el año 2014. Quien me sucedió en el cargo no le puso ningún interés y la dejó prácticamente abandonada. Sin embargo, el actual gobernador regional nuevamente ha retomado la obra porque es de suma importancia. Va a generar entre 15.000 y 20.000 puestos de trabajo, va a dar fuerza a un sector productivo económico que está descuidado en Moquegua, que es la agricultura, y tal como ha dicho el actual gobernador regional, debe ser en el segundo trimestre del próximo año va a entrar en operación. La fiscal de la Nación está investigando en noviembre por el caso Swing. ¿Lo ha citado ya a su despacho? No, aún no. Estoy totalmente dispuesto a asistir apenas me citen, no me he citado aún. Y el fiscal Reinaldo Avia también dirige un caso contra Miriam Morales por las contrataciones irregulares de sus familiares, presuntas contrataciones. Sí. ¿Lo ha citado usted también? No, no. Tanto a la fiscal de la Nación como al fiscal Avia nos hemos apersonado con nuestro abogado y hemos dicho, cuando quieran, donde quieran, estamos a su disposición. Estamos a disposición. Lo propio hicimos con el fiscal Juárez Atoche. Él sí nos ha citado en 5 oportunidades y las 5 oportunidades hemos asistido y sumando los tiempos, más de 15 horas hemos dado nuestra manifestación. ¿Confía en la actuación del fiscal Juárez Atoche? Yo confío en la Fiscalía como institución. Pero en el fiscal. Tengo dudas respecto a el manejo de la información reservada. Yo siempre me he enterado de los procedimientos y la actuación en torno a esta investigación por la prensa antes que directamente involucrado, desde el inicio, ¿no? Incluso ese fue el argumento del segundo periodo de vacancia. Yo me enteré por un reportaje periodístico del Diario del Comercio, titular un domingo 11, me parece, del mes de octubre o mes de septiembre, pero cuando recién el 16 se abre la carpeta fiscal. Entonces nadie la tenía, solamente estaba en manos del fiscal a cargo y se filtra la información. Es un programa periodístico, eso lo toman los grupos del Congreso y eso genera la vacancia. Entonces ese ha sido el insumo. Mira, una investigación que debe mantenerse en reserva ha sido el insumo político para la vacancia. ¿El fiscal, según su percepción, estaba interesado en su vacancia entonces? No, lo que digo es de que de manera objetiva la investigación fue filtrada a un medio periodístico antes que se arme la carpeta fiscal. ¿Qué uso le da el medio periodístico? ¿Qué uso le dan las fuerzas políticas? Es otro tema. Bueno, los medios periodísticos simplemente informan, ¿no? Sí, pero no solamente informa, porque más de un medio periodístico, además de informar, sentencia, ¿no? O sea, no solamente informan, sino también aparentemente tienen un rol fiscal y judicial, ¿no? ¿Aceptaría usted una prisión preventiva, señor Vizcarra? Miren, yo acepto la decisión que tome las instancias de la Administración de Justicia, pero obviamente no hay ningún sustento para que esto ocurra, ¿no? No hay ningún sustento para que ocurra, ¿no? Estoy acá. La investigación está empezando. Sí, por eso estoy acá. Estoy aquí presente. Yo le he dado todas las cuentas a la Fiscalía, de las cuales tengo, mi declaración de bienes, he entregado mi pasaporte, me ha allanado al pedido de no salir. O sea, soy el primer interesado en que se concluya la investigación para determinar mi absoluta inocencia, como es en todo acto que he realizado en mi vida profesional y personal. ¿Cuántas cuentas bancarias tienen, se puede saber? Sí, tengo 2, en el banco de Interbank y en el banco de crédito. ¿Y se pueden saber qué montos? Son montos, no voy a decir los montos, pero son montos fruto principalmente de mi trabajo, pero no mi trabajo actual, sino yo he tenido 20 años de vida en mi actividad privada, ¿no? Del 2000
de 1990 hasta el año 2010, 20 años he trabajado como ingeniero en el sector construcción. Y ahí es fruto de 20 años de trabajo, tengo inmuebles y tengo cuentas en el banco que no son de conocimiento público, pero sí son de conocimiento del Ministerio Público, ¿no? ¿no? Pregunto porque es un funcionario Sí. muy importante. Y finalmente, sobre este punto, ¿cuántas propiedades tiene? ¿Se puede saber? No, tengo básicamente mi patrimonio más importante está en Moquegua y todo adquirido antes del año 2010, ¿no? O sea, ¿Pero cuántas se puede saber? sí, son 4 propiedades. ¿Cuántas propiedades? Cuatro ¿Casas? propiedades. Un edificio de departamentos, una casa, un terreno y luego un local heredado por mis padres cuando fallecieron. Todo en Moquegua, fuera de Todo en Moquegua Moquegua. nada. Acá en Moquegua, un departamento que compré cuando ya vine a radicar acá. ¿no? Acá en Lima. Acá en Lima. Pero eso es en 2 de mayo, 2 de mayo. aquí en San Isidro, que eso es crédito hipotecario, ¿no? O sea, 5 propiedades. Sí. De acuerdo. Entonces, pero claro, hay una subdivisión porque en la propiedad, el departamento consideran pues que el estacionamiento, que el depósito son diferentes, pero esto es en resumen. Pero lo fuerte del patrimonio es el que tengo fruto de la actividad profesional en Moquegua, adquirido antes del año 2010. Háblame un poco de las propuestas que usted pretende llevar. Ya hablamos del tema de la inmunidad, ya hablamos del tema del trabajo. Pero, ¿qué más quisiera hacer de llegar al Congreso, señor Vizcarra? Miren, yo leí hace algún tiempo a un también analista, opinólogo, estos que decían cómo no todo funciona en el Perú como el Banco Central de Reserva. Creo que y lo ponen como un ejemplo de Vergara. Alberto Vergara. Alberto Vergara. Dijo, no, cómo no todo funciona, ¿no? Entonces yo creo que así como podemos ver una institución que sí funciona bien, que en el otro extremo, creo que está el Congreso de la República, ¿no? O sea, que bien funciona esta institución, mira qué mal funciona esta institución. ¿Y cuál es más importante? Las dos son importantes, son importancias relativas, ¿no? O sea, no podemos que el poder legislativo esté tan desprestigiado precisamente por el trabajo de sus integrantes. Tenemos que cambiar ello. Entonces, para empezar, tenemos que quitar los privilegios a los congresistas, porque desde que le damos esos privilegios, hay un endiosamiento de los congresistas que se creen seres de otro nivel. Y yo he ido al Congreso. Desde que yo entro al Congreso, los congresistas te tratan y te miran hacia abajo. Despóticamente. Despóticamente. Ok. ¿No? Entonces, tenemos que ver. El congresista no tiene por qué tener inmunidad. O sea, tiene que ser conocida. 1. Hablamos. 2. El congresista tiene que trabajar como cualquier ciudadano. 11 meses, ya hablamos. Tiene que trabajar. Pero además, el congresista, vaya o no vaya a trabajar, gana lo mismo. Oye, tienes que trabajar. Y si no vas a trabajar, se te descuenta el día. Si no estás en el momento de la discusión, la votación y no votas, se te descuenta el día. O sea, como cualquier ciudadano. O sea, ¿por qué el congresista tiene otro estatus? O sea, si no trabajas, no cobras, pues. Si no produces, no cobras. O sea, como cualquier institución, ¿no? Pública o privada. ¿Por qué tiene ese estatus especial? El congresista no es más que un ciudadano que tiene la representación del pueblo por 5 años para, en su representación, hacer leyes y fiscalizar para el mejor de los ciudadanos. O sea, no es que es otro estatus, eso es fundamental. Aparte de ello, hacer un congreso cercano a la gente, donde no es que tú me elegiste por 5 años y ya es una cheque en blanco por 5 años. Yo tengo que ser más participativo, tiene que ser más participativo. Y entonces, en ese concepto, tenemos que trabajar, y es fundamental, como responsabilidad de este nuevo Congreso, trabajar una nueva Constitución. Apostaría por una nueva Constitución. Apostaría por una nueva Constitución. ¿Reformarla o nueva Una completamente? nueva Constitución. ¿Con una asamblea constituyente? Con una Asamblea O Constituyente. sea, en paralelo. Así es. Nosotros vamos a plantear de que
el artículo 200, la Constitución tiene 246 artículos, si mal no recuerdo. Tendría que haber un artículo 247 donde establezca el mecanismo para esta nueva Constitución, a través de una Asamblea Constituyente, que sería elegida la Constituyente, los miembros de la Asamblea Constituyente, en la elección de las autoridades regionales y municipales del año 2022. Entonces, eso sería fundamental, que el año 2022, en el mes de octubre, que son las elecciones, ahí hayan las elecciones para la nueva Constituyente. En un periodo de un año se pueda elaborar la nueva Constitución y que sea validada por un referéndum aprobado por no menos del 70% de la población. Entonces, una Constitución que recoja las necesidades y desafíos del bicentenario. Una Constitución que busque la unión y no la división de los peruanos. Una Constitución que mantenga los lineamientos para un desarrollo, pero un desarrollo inclusivo. Es fundamental. La Constitución que actualmente nos rige no solamente tiene 27 años, que puede parecer corto tiempo de vigencia, sino que nació impuesta bajo un régimen autoritario. Nosotros proponemos que la Constitución del Bicentenario debe ser una Constitución absolutamente democrática, que salga el consenso y que todos nos sentamos parte de la nueva Constitución para precisamente quererla y defenderla como debe ser. Ok, señor Vizcarra, no lo voy a quitar más tiempo, ha sido una conversación de 40 minutos, intensa por momentos. Pero así deben ser las conversaciones. Divertida. Sí. Le agradezco mucho el tiempo que se tomó con el diario. No, muchas gracias. Muchas gracias a ti. Como siempre, a disposición de ti y de la República.